61. De la provincia de Suku. Alejándonos de esta provincia por el espacio de 10 jornadas entre levante y nordeste no se encuentra poblado alguno. Nada hay digno de mención. Al cabo de estas 10 jornadas nos encontramos con una provincia llamada Suku, en la cual hay numerosas ciudades y castillos, y la capital tiene por nombre Suku. Hay en ellas cristianos e idólatras. Son vasallos del Gran Khan. La provincia a la cual pertenece esta, y que mencioné más arriba, se llama Tangut. Por las montañas que la cubren se recoge el ruibarbo en cantidad. Allí lo adquieren los mercaderes para llevarlo a vender por el mundo. Los indígenas viven de la agricultura. Dejando estos lugares, os hablaremos de una ciudad llamada Campicieu. 62. De la ciudad de Campicieu. Campicieu es una ciudad que se halla en Tangut. Sus habitantes son idólatras y algunos de entre ellos adoran a Mahoma. Hay también cristianos que tienen 3 grandes y hermosas iglesias. Los idólatras también tienen sus templos y rezan según sus ritos. Poseen una cantidad de ídolos. Los hay enormes, los unos de madera, los otros de piedra o de barro, todos cubiertos de oro y muy bien labrados. El ídolo gigante está en medio de varios otros pequeños que parecen rendirle pleitesía. Y ya que os hablo de los ídolos, voy a contaros más pormenores sobre ellos. Sabed que el clero regular de los idólatras vive más honestamente que las demás gentes. Evitan la lujuria, aunque no la tienen por gran pecado. Pero si un hombre yace con una mujer contra natura, lo condenan a muerte. Tienen un almanaque para contar las lunas y los meses como nosotros. Hay una época del lunario en la cual los idólatras no matan a los animales ni a los pájaros durante 5 días, ni comen de una res que haya sido sacrificada durante esos días, y viven durante ellos más honestamente que los demás días. Tienen derecho a tener 30 mujeres, más o menos, según la proporción de su matrimonio y puedan mantenerlas. Los hombres dan a sus mujeres para su manutención ganado, esclavos y dinero según sus medios. Por lo general tienen a la primera mujer por la mejor. Si ven que una de sus mujeres no tiene buena conducta o deja de gustarle, pueden repudiarla y hacer según su albedrío. Se casan con sus primas y también con las viudas de sus padres. No tienen en cuenta ciertos pecados graves para nosotros, porque viven como los animales. Hagamos punto y os contaremos otros hechos hacia poniente. Micer Nicolás, Micer Mafeo y Micer Marco vivieron un año en esta ciudad por un hecho que es inútil mencionar. Y prosigamos a 60 jornadas hacia poniente. 63. De la ciudad de Esina. Partiendo de Campicieu, se cabalgan 12 jornadas hasta llegar a una ciudad llamada Esina, que está limitando con el desierto de arena hacia Tramontana y pertenece a la provincia de Tangut. Los indígenas son idólatras. Tienen ganado caballar y lanar. Se crían excelentes halcones laneros, alfaneques o negris. Viven de la agricultura y no se dedican al comercio. En esta ciudad hay que abastecerse para 40 días, pues en dejándola se atraviesa un desierto hacia poniente durante 40 días, donde no hay ni habitaciones, ni ventas, ni rastros humanos, más que en verano en los valles y montañas. Se encuentran, sin embargo, a menudo burros salvajes y animales extraños. Hay también bosques de pinos. Después de 40 días por este desierto, se llega a una provincia hacia poniente, y oiréis cuál. 64. De la ciudad de Karakorum. Karakorum es una ciudad que tiene 3 millas de circunferencia. Es la primera plaza fuerte que los tártaros arrebataron al enemigo al salir de su patrimonio. Os contaré las gestas de los tártaros, de cómo conquistaron al mundo y cómo realizaron su expansión. Los tártaros vivían hacia poniente en los alrededores de Ciorcia. En esta región había una gran llanura pelada, sin habitaciones ni ciudades ni fortalezas. Pero los pastos eran excelentes, los ríos caudalosos. No tenían señor, pero es lo cierto que pagaban un tributo a un señor que en su idioma llamaban Khan, lo que en español significa el gran señor. Y fue este el preste Juan, del cual hablan todos en el gran imperio. Los tártaros le daban una renta de 10 cabezas de ganado, y adivino que se multiplicaron, y cuando esto vio el preste Juan, decidió dividirlos en varias regiones. Envió a ellas para regentarlos a sus varones. Y cuando los tártaros oyeron lo que hacía con ellos el preste Juan, montaron en cólera. Emigraron entonces todos juntos y fueron hacia el desierto de Tramontana, a donde el preste Juan no podía ni alcanzarles ni perjudicarles. Se declararon en rebelión, no pagaron ya sus alcábalas y así quedaron por algún tiempo. 65. De cómo Gengis fue el primer Khan de los tártaros.
Y sucedió que en el año de 1187 de la encarnación de Jesucristo los tártaros eligieron como rey a un hombre que en su lengua se llamaba Gengis Khan. Era hombre de gran valor, de buen sentido y valiente como el que más. Y cuando le eligieron rey, todos los tártaros del mundo que se hallaban desparramados en países extranjeros se llegaron a él y le aclamaron como gran señor. Y Gengis Khan mantenía su autoridad franca y llanamente. Los tártaros acudieron numerosísimos, y cuando Gengis Khan vio que había tal multitud, se calzó las espuelas, se armó de arco y coraza y fue a la conquista de otras partes del reino. Y conquistaron 8 jornadas de tierra. Pero como con los vencidos usaba de clemencia y no les hacía daño alguno, se sumaban a sus huestes y proseguían la conquista de otros pueblos. De esta manera conquistaron la multitud de pueblos que habéis oído mencionar, y las gentes, viendo el buen gobierno de este señor y su bondad, se sometían voluntariamente a él. Cuando tuvo como súbditos a tanta multitud de gentes capaces de cubrir la tierra entera, dijo que quería conquistar la mayor parte del mundo. Entonces envió emisarios al preste Juan, y esto fue en el año 1200 del nacimiento de Cristo. Y le propuso de tomar por esposa a su hija. Cuando el preste Juan oyó que Gengis Khan le pedía la mano de su hija, ¿cómo no tiene vergüenza Gengis Khan de pedirme a mi hija por mujer? ¿No sabe él, por si acaso, que es mi siervo y vasallo? Volved a él y decidle que antes quemaría a mi hija que dársela por esposa. Decidle también que le condeno a muerte por traidor y desleal a su señor. Luego instó a los embajadores que se fueran y no volvieran a reaparecer más en su presencia. Partieron los emisarios a toda prisa y no pararon hasta hallarse en presencia de su señor, contándole cuanto les había dicho el preste Juan, sin omitir palabra. 66. De cómo Gengis Khan arma a su gente para ir contra el preste Juan. Y cuando Gengis Khan oyó las palabras violentas que Juan pronunciara contra él, parecióle que de rabia iba a estallársele el corazón dentro del pecho, pues os repito que era un gran señor. Y habló enfurecido a los que le rodeaban, diciendo que todo lo abandonaría, su dominio y señoría, si no le hiciera pagar bien caro al preste Juan la afrenta que le había hecho, y que pronto le demostraría si era o no su siervo. Y reuniendo a su gente, juntó el mayor ejército que nunca se viera, con todos los armamentos temibles de que disponía, e hizo saber al preste Juan que iba en contra suya con todas sus fuerzas, y que se preparara a defenderse. Cuando el preste Juan supo que venía contra él con todas sus huestes, dijo con aire socarrón que aquello no era nada, que no eran guerreros y que no había por qué temerles. Sin embargo, se preparó con un esfuerzo supremo, no queriendo morir de muerte infame, e hizo convocar a todas las gentes de países extranjeros. Así reunió a un numeroso ejército. Y de este modo se preparaban de una parte y otra. Y Gengis Khan desplegó sus fuerzas en una gran llanura llamada Tangut, que pertenecía al preste Juan. Y allí sentó sus reales. Y eran sus hombres en tan gran número que no podían contarse. Allí supo con regocijo que el preste Juan venía a su encuentro y holgóse de que fuera en esta bella y ancha llanura donde podía librar una gran batalla. Ya le tardaba en luchar cuerpo a cuerpo con él. Y dejemos a Gengis Khan y sus huestes y volvamos al preste Juan. 67. De cómo el preste Juan, con sus gentes, fue al encuentro de Gengis Khan. Y cuentan que cuando el preste Juan supo que Gengis Khan venía a su encuentro con toda su gente, caminaron tanto hasta llegar a la llanura de Tangute, y asentaron el campamento a la vera del de Gengis Khan, a 20 millas de distancia. Cada ejército descansó para estar dispuesto el día de la batalla. Y así, prontos a la lucha, esperaban los dos ejércitos. Un día Gengis Khan hizo venir a su presencia a sus astrónomos, el uno cristiano y el otro sarraceno, y les hizo decir cuál sería el vencedor en la contienda. Los astrólogos consultaron los signos de las estrellas. El astrólogo sarraceno no supo decirle la verdad, pero el cristiano fue más feliz y se la enseñó abiertamente. Cogió una caña, que partió en 2 pedazos iguales, y las puso de un lado y otro sin que nadie las tocara. La una llevaba una inscripción con el nombre de Gengis Khan y la otra con el del preste Juan. Y dijo a Gengis Khan: Señor, mirad esta caña que lleva vuestro nombre, así como la otra del preste Juan. Cuando hayamos hecho nuestras invocaciones de las dos, la que venza es la que indicará el que gane la batalla. Gengis Khan dijo que ansiaba ver el resultado, y apresuraron la experiencia lo antes posible. Los astrólogos tomaron el salterio y leyeron ciertos salmos e hicieron sus invocaciones. Entonces la caña de Gengis Khan, sin que nadie la tocara, se puso encima de la del preste Juan. Y cuantos presenciaron el hecho esto vieron. Y vístolo, Gengis Khan no cabía de gozo y alegría.
Y como tenía a los cristianos por hombres honrados, les colmó de honores y les tuvo la mayor consideración como caballeros honestos y veraces. 68. De la gran batalla entre el preste Juan y Gengis Khan. Después de 2 días, las dos partidas se armaron y batieron duramente. Y fue la batalla más grande y encarnizada que jamás vio el género humano. Y hubo grandes bajas de una parte y otra, mas al fin venció Gengis Khan la batalla y en ella pereció el preste Juan y fue desposeído, y Gengis Khan continuó sus conquistas. Después de la victoria reinó 6 años Gengis Khan y se apoderó de castillos, ciudades y provincias. Mas al cabo de 6 años fue a un castillo llamado Coajín y fue herido por una flecha en la rodilla, de cuyas resultas murió. Y fue esto una gran desventura, porque era sabio y valiente. Os he contado de cómo los tártaros eligieron a su primer gran señor, de cómo vencieron al preste Juan. Ahora os contaré de sus usos y costumbres. 69. Relato de los Khanes que reinaron después de Gengis Khan. Después de Gengis Khan reinó Kublai Khan, el tercero, Batui Khan, el cuarto, Okati Khan, el quinto, Mongu Khan, el sexto, Kublai Khan, que es el más grande y poderoso de todos ellos, pues todos juntos no tuvieron tan gran poder como este Kublai, y aún más que todos los emperadores cristianos, moros y saracenos no podrán tener ni tendrán tanto poder como Kublai. Y os lo demostraré en este libro. Sabed en verdad que todos los grandes señores que descienden de la dinastía de Gengis Khan son sepultados a su muerte en la montaña llamada Altai. Cuando mueren los grandes señores de los tártaros, aunque se hallen a 100 jornadas de esta montaña, convienen en que les lleven allí. Y es gran maravilla que cuando el cuerpo de estos señores es llevado a esta montaña, aunque esté a 40 días de distancia, todos los hombres que encuentra el cortejo fúnebre a su paso son pasados por las armas y atravesados por una espada por los que conducen el cadáver, que les dicen: id a servir a vuestro señor al otro mundo, pues creen firmemente que el que así muere irá al lugar de la bienaventuranza a servir a su señor. Y la misma suerte corren los caballos. Cuando muere el gran señor, sus mejores caballos son sacrificados para que vayan a servirle al otro mundo. Y sabed que cuando finó Mongu Khan, más de 20.000 hombres murieron hallándose al paso del cuerpo que llevaban a la sepultura. Más cosas os contaré de los tártaros. Los tártaros viven en invierno en llanuras fértiles y regiones templadas, en donde hay buenos pastizales para su ganado. En verano viven en lugares frescos de la montaña y en el valle, en donde encuentran agua, bosques y pastos para las majadas. Tienen casas de madera, que recubren de fieltro, de forma cilíndrica, y que transportan con ellos a donde van. Atan las vigas con tanto orden, que son fácilmente transportables. Y cuando arman y tienden sus casas, colocan la puerta hacia el mediodía. Tienen carretas cubiertas de fieltro oscuro, así que cuando llueve no se estropea nada en su interior. Estos carros son uncidos por bueyes o tirados por camellos, sobre ellos llevan a sus mujeres e hijos. La mujer es en el hogar la que compra, vende o fabrica todo lo necesario al amo de la casa y a la familia, pues los hombres no se ocupan más que de caza, guerra y cetrería. Viven de carne, leche y caza. Comen ratas de faraón, de las que abundan en las llanuras y por doquier. Comen indistintamente carne de caballo y de perro, es decir, toda clase de carne, y beben de la leche de yegua. Se guardan muy bien de tocar a la mujer del prójimo, pues esto lo tienen por gran villanía. Las damas son buenas y leales con sus varones y son sumamente habilidosas en los quehaceres de la casa. Los matrimonios se hacen del siguiente modo. Cada hombre tiene derecho a tener hasta 100 mujeres si le place y tiene con qué mantenerlas. Los maridos pagan la dote a la suegra y la mujer no da nada al marido. Pero tienen a la primera mujer por la mejor y la más venerable. Tienen más hijos que los demás hombres por el número de mujeres que poseen. Toman por esposas a sus primas y a sus madrastras. Se casan también con sus cuñadas, siempre que haya muerto el hermano, y cuando se casan, celebran las bodas con mucho boato. 70. Del dios de los tártaros y de su ley. Y esta es la ley. Creen en un solo dios, que llaman Nakigai. Le dicen el rey terrestre que cuida de sus hijos, su trigo y su ganado. Sienten por él el más profundo respeto y cada cual tiene uno de estos dioses en sus casas. Lo representan en general moldeado con fieltros y trapos, y también a su mujer e hijos. Le sientan a la mujer a la izquierda y los hijos delante. Cuando comen, como acto de veneración, le untan la boca al dios con carne gorda, y a su mujer e hijos, y siembran pan ante la puerta de su casa. Hecho esto, dicen que el dios y su familia han tenido su parte. Luego se ponen ellos mismos a comer y a hacer sus libaciones.
Beben leche de yegua, pero la preparan de tal suerte que parece vino blanco y que es riquísimo. A este le llaman chemis. Sus avíos son los siguientes. Los ricos visten con paño de oro y brocatel de seda y grodetures, sombreros de cebelinas, armiño y zorro. Todo su indumento es magnífico y de gran precio. Sus armas son el arco, la espada y la maza. Pero se sirven más del arco que de otra arma, porque son excelentes arqueros. En la espalda llevan una armadura de cuero de búfalo u otras pieles muy bien curtidas. Son magníficos hombres de armas y valientes guerreros, y pueden resistir más que otros mortales. Muchas veces, cuando están en campaña, resisten hasta un mes sin comer, y se sustentan tan solo con leche de yegua y algo de carne de perdiz. Su caballo pastará lo que halle, pues no está acostumbrado ni a la cebada ni la paja. Son muy disciplinados y obedientes a su señor, y cuando están en campaña pasan la noche a caballo, armados de pies a cabeza. El caballo pace las hierbas que encuentra al paso. Son aguerridos, curtidos, incansables en la faena y la gente mejor preparada para conquistar reinos e imperios. Se dividen jerárquicamente en la siguiente forma. Cuando un señor de los tártaros va a la guerra lleva 100.000 jinetes y los distribuyen en el siguiente orden. Cada 10 hombres tienen un jefe, un grupo de un centenar tiene otro jefe, otro manda a 1.000 hombres y otro a 10.000, de suerte que el general no necesita reunir en consejo más que a 10 hombres. El que tiene a su cargo a 10.000 no tiene que hacerlo más que con 10 y el de 100 con otros tantos, y así cada uno, respectivamente, obedece a su jefe inmediato. Cuando el señor de 100.000 hombres quiere mandar solo a un ala de su ejército, manda venir al jefe de los 10.000 hombres, que le entrega 1.000, y el jefe de los 10.000 manda al jefe de 1.000 que le proporcione 10 hombres, y el jefe de 100 manda al de 10, y cada uno lleva contingente a la parte de 1.000 hombres y saben cuánto le pueden dar y obedecen ciegamente al mandato más que a nadie en el mundo. Al conjunto de 100.000 hombres le llaman tudi, a los 10.000 un toman, y los tomanes se pueden contar por millares, por centenas y por docenas. Y cuando el ejército va a una acción, sea en la montaña o en el llano, manda 200 hombres de vigía, llamados excaregaites, así detrás como delante. Y esto lo hacen para evitar una sorpresa. Cuando van muy lejos a guerrear no llevan armamento. Llevan 2 botellas de cuero, en donde ponen la leche para beber, y una pequeña cacerola para los víveres, y la tienda de campaña para guarecerse en tiempo de lluvia. Os diré que cuando es menester cabalgan hasta 10 días sin víveres y sin encender fogatas. Viven de la sangre de sus caballos, a los cuales les pinchan una vena y chupan esa sangre sin desmontar de ellos. También llevan la leche congelada como una especie de pasta seca, de modo que al mojarla se derrite en el agua y les sirve de bebida sustanciosa. Cuando se baten con sus enemigos los vencen de la siguiente manera. Simulan la huida y de pronto se vuelven y asaltan al enemigo. Tienen amaestrados a sus caballos de modo que se vuelven al enemigo como si fueran perros. Así que cuando el enemigo los cree vencidos y en huida es él el que está perdido. Y cuando los tártaros ven que han conseguido matar algunos hombres y caballos, presos de nuevo ardor, combaten tan valientemente que vencen al enemigo. Todo lo que os he contado se refiere a las usanzas y costumbres de los tártaros antiguos. Pero al presente se han envilecido. Las costumbres de Katai son las de los idólatras. Las que se practican hacia Levante son, en cambio, a la manera sarracena. Administran la justicia del siguiente modo. Cuando algún hombre roba algún objeto insignificante, pero que con ello perjudica a otro, se le dan 7 bastonazos, o 37, o 47, hasta 107, según valga a la cosa robada, y a algunos les suele costar la vida. Si roban un caballo les condenan a ser cortados por medio de una espada. Si el ladrón tiene con qué pagar, paga 9 veces el valor del objeto robado, y entonces es dejado en libertad. Cada señor y los propietarios de cierta cantidad de ganado lo hacen marcar con un sello o una cifra. Así hacen con los caballos, las yeguas, los camellos, las vacas, los toros y otros animales. Luego los sueltan para que pasten, sin el cuidado de ningún pastor. Si por casualidad se mezclan los rebaños, cada uno devuelve la pieza, según la marca que lleva, al propietario. Los corderos, carneros y cabras están al cuidado de un pastor. Todo este ganado es grande y gordo y presenta hermosos ejemplares. Os diré otra curiosa usanza que tienen, y que se me olvidó contaros. Cuando entre 2 vecinos hay uno que ha perdido un hijo de 4 años o más, y al otro se le ha muerto una hija, los casan juntos. Dan la muchacha muerta al hijo difunto por esposa y hacen levantar acta de ello. Luego queman el documento, y el humo que se levanta en los aires dicen que va hacia el hijo, al otro mundo, a atestiguar que se tengan por marido y mujer.
Luego celebran un gran festín y desparraman las viandas por aquí y por acullá, diciendo que de ello participan sus hijos en el cielo. También hacen pintar en un papel el retrato del hijo y caballos y gualdrapas y monedas, que queman igualmente, y dicen que todas estas cosas que hicieron quemar serán propiedad de sus hijos en el otro mundo. Y hecho esto, se consideran parientes y se tratan con cariño, como si sus hijos vivieran en realidad. Os he contado extensamente las costumbres de los tártaros. Pero aún queda que contaros las gestas del Gran Khan, que es el gran señor de todos los tártaros de su poderosa corte imperial. Pero os lo contaré en este libro en su tiempo y lugar, pues son narraciones interesantes de contar. Y volvamos a la gran llanura en donde nos hallábamos cuando empecé a contaros las costumbres de los tártaros. 71. De la llanura de Bargu y de varias costumbres de los indígenas. Alejándonos de Karakoram y de Altai, en donde ponen los cuerpos de los tártaros, nos dirigimos a una región llamada Bargu, que tiene de extensión 40 jornadas. Los habitantes se llaman Mekrit y son salvajes. Viven del pastoreo y de la caza. Cabalgan ciervos. Las costumbres son las de los tártaros. Son vasallos del Gran Khan. Desconocen el trigo y el vino. En verano se nutren de venado y pájaros, pero en invierno carecen de todo, por el frío intenso. Y cuando se cabalgan 40 jornadas se llega al océano. Allí, en las montañas, anidan los halcones marinos, pues no hay ni mujeres ni hombres ni bestias ni pájaros, a excepción del llamado Balgerlak, que es alimento de los halcones. Es del tamaño de la perdiz. Sus patas, como las de los loros. La cola, como la de la golondrina, y vuelan muy bien, y cuando el Gran Khan desea tener halcones peregrinos los reclama a esa comarca, pues nacen en una isla que hay en el mar, así como los gerifaltes. Esta comarca está situada tan a septentrión, que la estrella del norte queda un poco atrás hacia el mediodía. Los gerifaltes nacen en esta ciudad en tanta abundancia, que el Gran Khan tiene cuantos quiere. Así, que los cristianos que los traen de sus tierras no los llevan al Gran Khan, sino a Argón, señor de Levante. Ya os hemos referido todo lo concerniente a la provincia de septentrión hasta el océano. Volveremos atrás hasta el Gran Khan, en una provincia llamada Campiciou. 72. Del gran reino de Erginul. Cuando se deja Campiciou, del cual os he hablado ya, se marcha 5 jornadas por un camino donde se oyen hablar ciertos espíritus malignos, y al cabo, hacia levante, se encuentra el gran reino llamado Erginul. Pertenece al Gran Khan. Forma parte de la provincia de Tangut, que está dividida en varios reinos. Los habitantes son cristianos nestorianos, idólatras y mahometanos. Son muchas las ciudades que hay en ella, y la capital es Erginul. De esta ciudad se va al país de Katai. Yendo al Katai se encuentra al paso una ciudad llamada Zilingiu. La provincia también se denomina así. Aquí también hay numerosas villas y fortalezas. También forman parte de Tangut y pertenecen al Gran Khan. Hay otros salvajes, con astas enormes y magníficos pelos largos, salvo en la espalda, y pintados de blanco y negro. Tienen el pelamen de 3 palmos de largo. Los naturales han domesticado varios de estos toros. Los cogen salvajes y se reproducen de tal modo que tienen gran cantidad de ellos. Con ellos cazan y trabajan, y como tienen mucha fuerza rinden el doble trabajo que los demás animales. En esta región se produce el almizcle mejor y más fino. Sabed que el almizcle se recoge así. Hay un animalito del tamaño de una gacela, que tiene el pelo muy áspero, las patas de gacela, sin cuernos, con cola de gacela, 4 dientes, 2 abajo y otros 2 en la mandíbula superior, de 3 dedos de largo y muy puntiagudos. Van siempre por parejas. Es un hermoso animal. Cuando se le apresa, el animal tiene escondido en el medio del vientre, en una bolsita entre el cuero y la carne, el humor, que se corta con el pellejo y se aparta, y este humor es el almizcle, del que emana una fragancia muy persistente. En esta región lo hay en cantidad. Los naturales viven de la industria y del comercio, y tienen trigo en abundancia. Es una provincia grande de 25 jornadas. Hay faisanes 2 veces mayores que los nuestros, del tamaño de un pavo real. Tienen la cola de los palmos de larga y comúnmente de 9, 8 y 7, por lo menos. Los hay también más pequeños y como el faisán de nuestra tierra. Hay inmensa variedad de pájaros de los más bellos matices y colores. Los naturales son idólatras. Son gruesos, tienen la nariz roma y el pelo negrísimo. Son barbilampiños, excepto algún que otro pelo en la barbilla. Las mujeres no tienen ningún vello, solo tienen pelos en la cabeza. Son blancas, de hermosa piel y de miembros proporcionados.
Son muy inclinados a la lujuria y tienen cantidad de mujeres, y ni sus leyes ni costumbres son contrarias a eso. Pueden tomar cuantas mujeres quieran y cuantas puedan mantener. Si hay una mujer hermosa y de humilde condición, la toman por su hermosura los más conspicuos varones y hombres notables de gran prestigio. Por ello dan dinero a la madre según lo estipulen. Proseguiremos nuestro viaje y hablaremos de otra provincia hacia Levante. 73. De la provincia de Grigaya. Dejando a Arginul y yendo hacia Levante durante 8 jornadas, se encuentra una provincia donde hay numerosas villas y castillos, y es la de Tangut. La ciudad principal se llama Calaciai. Los naturales son idólatras y hay 3 iglesias de cristianos nestorianos. Son feudatarios del Gran Tártaro. Hacen camelotes de piel de camello, blanca, buena y de la mejor calidad. De allí los llevan a los mercaderes de todos los países, a Cati y a todas partes. De esta provincia iremos a otra hacia Levante, que llaman Tenduk, entrando en las tierras del preste Juan. 74. De la provincia de Tenduk. Tenduk es una provincia de Levante rica en castillos y ciudades. Pertenece el Gran Khan, pues los descendientes del preste Juan son sus vasallos. Su capital es Tenduk. El rey de esta provincia desciende del preste Juan y él mismo se da este nombre. Es cristiano. Su nombre es Georgie. Gobierno en nombre del Gran Khan, pero no sobre el dominio del preste Juan. Tan solo en una parte de él, pues el Gran Khan dio por esposas a sus hijas y parientas a los reyes que descienden del preste Juan. En esta provincia se encuentran las piedras de las que se saca el cobalto, y las hay de excelente calidad. Tejen camelotes muy finos de piel de camello. Viven del pastoreo y de la agricultura. También parte de entre ellos se dedican al comercio y a la industria. El señor es cristiano, como os he dicho ya, pero en la población hay idólatras en gran número y hombres que adoran a Mahoma. Hay una clase de gente llamada Argón, que quiere decir en español Guasmul, es decir, mestizos de 2 tribus, la de Tenduk, idólatra, y la mahometana. Son muy hermosos, mucho más que los demás del país, más finos, más cultos y hábiles comerciantes. Sabed que en esta provincia vivía el sabio maestro del preste Juan cuando éste reinaba sobre los tártaros y todas las provincias y reinos circunvecinos. Y aún moran ahí sus descendientes, y el Georgie que os nombré es de la estirpe del preste Juan y heredó de la señoría del mismo. Es el lugar que en nuestro país llamamos Gogo y Magogo, pero ellos lo llaman Ungimungul. Y en cada una de estas provincias hay una familia de esta gente, en Un los Gogos, y en el Mungul los tártaros. Y cabalgando por esta provincia 7 jornadas hacia Levante, hacia Katai, nos encontramos con varias ciudades y castillos, en donde adoran a Mahoma y a los ídolos. Pero aún existen algunos cristianos nestorianos. Viven del comercio y la industria. Fabrican el brocado de oro, que llaman Nastisi, Fininak, y paños de seda de varias suertes. También tejen el brocatel de seda y oro y bayetas de lana de muchas clases. Son vasallos del Gran Khan. Hay una ciudad llamada Sindaciu. En esta se hacen trabajos de toda especie de talabartería y los arreos necesarios del ejército. En una montaña de esta provincia hay un lugar llamado Idifu, en el cual hay filones argentíferos, de los cuales se saca muchísima plata. También tienen caza en abundancia. Abandonaremos esta provincia y ciudad para irnos a 3 jornadas y llegar a una ciudad llamada Ciaganor, en la cual hay un gran palacio, que pertenece al Gran Khan, y es la residencia de predilección del Gran Señor, porque hay lagos y ríos llenos de cisnes. En el llano hay grullas, faisanes y perdices y toda clase de pájaros. Y por eso el Gran Khan la habita de preferencia. Ahí se complace en cetrear con el gerifalte y el halcón, y es uno de sus entretenimientos favoritos. Hay 5 clases de grullas. Una negra, como los cuervos, y de gran tamaño. La otra, toda blanca, las alas preciosas, con plumaje lleno de ojos redondos como la cola del pavo real, pero de color dorado. La cabeza es negra y roja, el cuello negro y blanco y larguísimo. La tercera especie es semejante a la nuestra. La cuarta, pequeña, con un penacho rojo y el cuerpo negro. La quinta es gris, con la cabeza bermeja y negra, el cuerpo grande y bien plantado. En esta ciudad hay un valle, en donde el Gran Khan ha hecho construir varios pabellones para criar pájaros, que llamamos perdices reales. Las hacen guardar, y hay en cantidad fabulosa, y cuando viene a cazar tiene todas las que quiere a su albedrío. Y nos iremos hacia Tramontana y nordeste hacia donde sopla el viento griego. 75. De la ciudad de Ciandú y del maravilloso palacio del Gran Khan. Y cuando nos alejamos de la ciudad arriba mentada por espacio de 3 jornadas, llegamos a otra llamada Ciandú, que ha fundado el Gran Khan.
Este Khan se llama Kublai Khan. En esta ciudad elevó un palacio de mármol y piedras, cuyas salas y estancias están enteramente doradas. Es maravillosamente bello y bien decorado. Desde este alcázar parte una muralla que tiene cerca de 16 millas de circunvalación, en cuyo recinto hay fuentes, ríos y valles. El Gran Khan ha reunido en él toda suerte de animales. Ciervos, corzos y gamos, que dan en pasto a los gerifaltes y halcones, que aquí tiene en número de 200. Él mismo va a verlos una vez por semana y va galopando por esta pradera, que corre a lo largo del muro, y muy a menudo trae consigo un leopardo en la grupa de su caballo. Así se divierte en ver cómo los ciervos son devorados por los gerifaltes. Sabed que en esta pradera cercada de muros ha hecho construir un palacio de vigas, pero dorado en su interior y decorado con toda especie de aves y pájaros, hábilmente recortados sobre el oro. La armazón es de cañas y tablones barnizados, tan bien unidos que el agua no puede echarlos a perder. Estos tablones son de más de 3 palmos de espesor por 10 a 15 de longitud. A veces su longitud cubre toda la casa de un lado a otro. El palacio está enteramente compuesto de estas cañas doradas y vigas, y dispuesto en tal forma que el Gran Khan puede hacerlo desarmar cuando quiere, y está ligado por 200 gruesos cordones de seda. En él habita el Gran Khan 3 meses del año: junio, julio y agosto. Porque no hace calor y porque goza con la estancia en él. En estos 3 meses se arma el pabellón de caña, que luego se desarma en los demás meses del año. Así lo hizo construir, para armarle y desarmarle. El Gran Khan abandona el día 28 del mes de agosto de cada año la ciudad y el palacio. Y os diré el porqué más adelante. Tiene una cuadra de caballos y yeguas blancas como la nieve, jamás de otro color, en número de 10.000. No puede beber de la leche de estas yeguas más que el Gran Khan y sus allegados, que sean de la familia del emperador y su estirpe. Y solo otra categoría de gente tiene este privilegio, y son los llamados Oriat, por especial favor acordado después de una gran victoria ganada antaño por ellos con Gengis Khan. Y os digo que honran tanto a estas yeguas blancas, que si un gran señor las encuentra a su paso cuando las llevan a pastar, nunca pasaría por en medio de ellas, sino cederá el paso. Y los astrólogos y los ídolos han sugerido al Gran Khan que cada año el 28 de agosto hay que regar la tierra y desparramar en el aire esa leche para que la beban los espíritus. Y los ídolos dijeron que así los espíritus protegerían a sus mujeres, sus ganados, su trigo y sus casas y hacienda. De ahí se traslada el Gran Khan a otra residencia. Pero os contaré un milagro, que he tardado en referiros. Sabed que estando el Gran Khan en su palacio hubo una gran nevada y muy mal tiempo. Tenía un sabio astrólogo y un brujo, que por su sabiduría y sus sortilegios hacían despejar las nubes sobre su palacio, de modo que allí nunca hacía mal tiempo, aunque todo alrededor reinara la tormenta. Estos sabios se llamaban Tebetiques y eran de familia idólatra. Eran maestros en artes diabólicas y en hechizos, pero hacían creer que el poder de encantamiento era debido a su santidad y al caso que los dioses hacían de ellos. Estos hombres tienen por costumbre, cuando hay un condenado a muerte, de hacerle cocer y comerle luego. Pero si hubiere muerto de muerte natural, entonces no lo comen. Y estos Baksis logran con sus sortilegios hacer el milagro siguiente. Cuando el Gran Khan está sentado en la inmensa sala en su estrado alto y ponen las copas llenas de vino y de leche y otras bebidas en el suelo, en medio de la sala, a 10 pasos de la mesa, estos Baksis hacen, por sus artificios y encantamientos, que esas copas llenas se levanten del suelo y se posen ellas solas ante el Gran Khan, sin que nadie las toque. De este hecho pueden atestiguar más de 10.000 hombres que lo presenciaron. Y los hombres sabios que entienden de nigromancia os dirán que esto puede hacerse. También os digo que cuando vuelven estos Baksis de las fiestas de sus ídolos, le dicen al Gran Khan: Señor, el tal ídolo desea se celebre la tal fiesta en su honor y nombran al ídolo que desean honrar, y añaden: Sabed, gran señor, que este ídolo tiene por costumbre traer el mal tiempo y las calamidades que destruyen a nuestro ganado, y el granizo y el pedrisco, y si no se le ofrecen holocaustos nos mira airado. Por eso os pedimos nos deis tantos carneros de cabeza negra, tanto incienso, tanta madera de sábila y tanto de esto y tanto de lo otro, para que podamos inmolar y sacrificar con gran pompa a nuestro ídolo para que nos proteja. Y los Baksis se lo dicen a los varones que rodean al Gran Khan y a sus mayordomos, y consiguen cuanto piden para honrar la fiesta de sus ídolos. Entonces hay gran jubileo, con cantos y letanías. Inciensan y perfuman de especies el ambiente, hacen cocer la carne y la presentan a los ídolos, derramando el jugo aquí y allá, para que así se alimenten. Y así es como los honran en sus ceremonias.
De modo que cada ídolo tiene su fiesta en un día determinado, como nuestros santos, pues tienen grandes templos, abadías y monasterios, que forman pequeñas ciudades, en las que hay más de 2000 monjes que viven más honestamente que los demás ciudadanos. Estos monjes llevan afeitada la cabeza y la barba. Celebran una ceremonia con cantos y luces, con la pompa que jamás podréis figuraros. Entre ellos hay algunos que pueden casarse. Por lo general lo hacen y tienen muchos hijos. Hay otra suerte de religiosos, llamados sensin, que guardan rigurosa abstinencia y llevan una vida ejemplar. No comen en toda la vida más que sémola, que es el afrecho o restos que quedan en la cáscara del trigo. Esto lo meten en remojo en agua caliente algún tiempo y luego comen esa papilla. Ayunan varias veces al año y no toman otra cosa que esa sémola. Tienen grandes y numerosos ídolos y a veces adoran al fuego. Los seglares dicen que los que viven en tan grande abstinencia y de vida tan estrecha son como los ratarinos, porque adoran los ídolos de manera diferente a la suya y dicen que son locos, porque afligen así a sus cuerpos. Tienen un gran respeto por ellos. Estos no tomarían mujer por nada en el mundo. Y se tonsuran la cabeza y la barba. Llevan vestidos negros y blusas de estameña, y si fueran de seda las llevarían del mismo color. Duermen sobre tablas de madera y llevan una vida austera. Sus iglesias e ídolos son todos femeninos, es decir, que llevan nombres de mujeres. Y dejemos este argumento para contaros los grandes hechos y maravillas del gran señor de todos los tártaros, el Gran Khan llamado Kublai. 76. Donde trata de los hechos del Gran Khan que reina presentemente, llamado Kublai Khan, de cómo rige a su corte y administra justicia. De sus gestas y proezas os quiero relatar en nuestro libro todas las grandes proezas y maravillas del Gran Khan que reina en la actualidad, llamado Kublai, que en nuestro idioma quiere decir el señor de los señores. Y lleva ese título justificadamente, pues es sabido de todos que es el hombre más poderoso en tierras, huestes y tesoros que jamás haya existido desde Adán, nuestro primer padre, hasta nuestros días. Os demostraré en mi libro lo que es un hecho. 77. De la gran batalla librada entre el Gran Khan y el rey Nayan, su tío. Sabed, en verdad, que desciende en línea recta del emperador Genghis Khan, y que por su descendencia debe ser el señor de todos los tártaros. Heredó la señoría el año 1256 del nacimiento de Cristo y empezó a reinar ese año. Mereció el mando por su valor, sus proezas y su inmensa sabiduría, pues sus parientes se lo quisieron arrebatar, aunque la señoría le venía de derecho. Reinó desde esa fecha 42 años, hasta el año 1298. Debe de tener 85 años. Antes de heredar el reino tomó parte en varios hechos de armas y fue bizarro capitán, y desde que reina no ha hecho más que una campaña, en el año 1286, y os diré por qué. Un hombre que llamaban Nayan y era tío de Kublai Khan, se vio, muy joven aún, dueño y señor de varias tierras y provincias, de suerte que podía armar hasta 400.000 hombres. Sus antepasados habían sido antaño vasallos del Gran Khan, y él mismo lo era. Pero, como os cuento, era un joven de 30 años. Viéndose tan gran señor, no quiso más someterse al Gran Khan, y pensó en quitarle el poder. Entonces Nayan envió emisarios a Kaidu, que era otro grande y poderoso señor y sobrino del Gran Khan, de natural rebelde, que también le odiaba. Le mandó ponerse de su lado y que fuera por otra parte a arrancarle su tierra y señorío al Gran Khan. Y Kaidu le respondió que estaba de acuerdo y pronto con sus gentes en la fecha que le había indicado para ir contra el Gran Khan. Y este tenía el poder de armar a 100.000 hombres. Y tanto Nayan como Kaidu se preparaban y reunían cantidad de caballeros e infantes para ir en contra del Gran Khan. 78. De cómo el Gran Khan fue al encuentro de Nayan. No se inmutó el Gran Khan al oír tamaña felonía, y como hombre prudente y de gran valor se preparó con sus gentes y juró que no quería llevar su corona ni reinar en sus tierras mientras no diera muerte a los dos traidores. Y el Gran Khan hizo sus preparativos en 22 días, tan secretamente, que tan solo su consejo estaba enterado de ello. Reunió a 350.000 hombres y caballos y a 100.000 infantes. Y aún tuvo tan pocos, porque estos guardaban al huésped que tenía en su casa, y sus otros ejércitos, que eran numerosos, estaban lejos, conquistando tierras y, por consiguiente, no había tiempo para reunirlos, pues si hubiera podido reunir a todas sus fuerzas, hubiese tenido cuantos soldados quería y se habría juntado una tal multitud, imposible de contar. Y entre estos 350.000 hombres estaban sus halconeros y otros que le rodeaban en su corte.
Cuando reunió a su gente hizo venir a los astrólogos para ver si vencería al enemigo y si estaba destinado a aniquilarlos, y le pronosticaron que haría cuanto se propusiera. Entonces el Gran Khan se puso en camino con sus huestes y anduvieron 20 días, hasta llegar a una llanura, donde se hallaba Nayan con toda su tropa, que consistía en 400.000 hombres. Llegaron de madrugada, y tan secretamente, que el enemigo ignoró su llegada, porque el Gran Khan había hecho ocupar sus caminos de modo que nadie pudiera ir y venir sin caer prisionero. Y fue por lo que los enemigos no sospecharon siquiera su llegada. Se hallaban muy cerca del campo cuando Nayan, despreocupado en su tienda de campaña, holgábase con su mujer y regocijábase en su belleza, pues sentía por ella gran pasión. 79. En donde empieza la batalla del Gran Khan y de su tío Nayan. Cuando llegó el alba del día señalado para librar la batalla, apareció el Gran Khan en una plataforma, en la misma llanura donde Nayan había acampado, ajeno a lo que le esperaba, creyéndose muy a salvo de toda sorpresa. No habían tenido siquiera la precaución de poner centinelas ni vigías ni delante ni atrás. El Gran Khan surgía de una plataforma, como os dije, en un pabellón sujeto a 4 elefantes. Su señera flotaba tan en lo alto, que podía verse desde todas partes. Sus hombres alineados y escalonados en orden de batalla a 30 millas a la redonda, envolvían el campamento de Nayan por todos costados. Cada hombre, a caballo con su peón, lanza en ristre. Todos en plan de batalla, cercando al enemigo para combatirle. Cuando Nayan y sus hombres se vieron acosados por el Gran Khan, ciñendo el campamento, quedaron atónitos. Corrieron a las armas. Se armaron hasta los dientes y pronto se alistaron en plan de batalla. Una vez que las dos partes contrarias se hallaron frente a frente, se procedió al ataque. Entonces oyóse sonar los clarines, tañer instrumentos de toda clase y cantar en alta voz. Porque las costumbres de los tártaros predican que cuando están listos en orden de batalla, no entran en él hasta que los capitanes no suenan las nácaras. Luego tocan sus atabales, hacen música de chirimías, de arpas y de laúdes, cantan cantos guerreros. Por eso los cantos y sonidos se hacían oír de una parte y de otra. De pronto empezaron a tocar las nácaras del Gran Khan. Y cuando estas sonaron se entabló la lucha, con arcos, espadas, mazas y juego de lanzas, y los hombres de a pie tenían ballestas, ristres y otras armas, en cantidad. Comenzaron la lucha, cruel y sangrienta. Llovían flechas por doquier. Los gritos y ayes lastimeros hendían el aire. Los caballeros y sus cabalgaduras caían muertos a granel. Y los gritos y alaridos eran tan grandes, que no se hubiera oído al dios tonante. Y como Nayan era cristiano bautizado, su señora llevaba bordada la cruz de Cristo. Y para no prolongar el relato, sabed solo que esta batalla fue la más grande y encarnizada que jamás libraron los tiempos antiguos. Y jamás vióse tal multitud de jinetes y soldados. Tantos murieron, que da horror el recordarlo. La refriega duró desde la madrugada al mediodía. Y el Gran Khan salió vencedor. Cuando Nayan y sus soldados vieron que no podían resistir, huyeron a cual mejor. Mas nada les sirvió, pues le aprisionaron con sus varones y sus soldados y todos sus armamentos, y tuvieron que rendirse al Gran Khan. 80. De cómo el Gran Khan hizo matar a Nayan. Cuando el Gran Khan supo que Nayan había caído prisionero, mandó que le dieran muerte. Le condenaron a morir de la manera siguiente. Envolviéronle en un capote, y tanto le mantearon hasta darle la muerte. Y así lo hicieron, porque no querían que la sangre del emperador se derramara en tierra, ni que el sol y el aire lo vieran, pues sabed que Nayan era de la estirpe del gran señor. Cuando el Gran Khan venció la batalla, como os lo he referido, todos los hombres de Nayan le rindieron pleito homenaje y le juraron fidelidad. Pertenecían a 4 provincias. Primera, la Ceorcía. Segunda, Caulí. Tercera, Barskol. Cuarta, Sichintingin. Y después que el Gran Khan hubo vencido en la batalla, hubo judíos, sarracenos e idólatras que no creían en Dios, que se burlaban de la cruz que Nayan traía bordada en su pendón. Y decían a los cristianos: mirad cómo la cruz de vuestro Dios ayudó a Nayan, que era cristiano. Y tanto se mofaron y hacían burla de ello, que llegó hasta oídos del Gran Khan, y el Gran Khan riñó severamente a los que se permitieron esas chanzas en su presencia. Se hizo venir a un grupo de cristianos que se hallaban en el sitio y les consoló diciendo: con razón la cruz de vuestro Dios no ayudó a Nayan, porque, en su sabiduría, sabía que no era menester ayudarle contra el derecho. Nayan fue desleal y traidor y se volvió contra su señor. Tuvo, pues, la suerte que se merecía. Estas fueron las palabras del Gran Khan a los cristianos con respecto a la cruz que Nayan llevaba en su estandarte. 81.
de cómo el Gran Khan vuelve a la ciudad de Kambaluk. Después de su victoria sobre Nayan volvióse el Gran Khan a su capital de Kambaluk, y allí demoró contento, en medio de grandes festejos. Otro varón, llamado Kaidu, que era también rey, al oír la derrota de Nayan y su muerte, montó en gran cólera. Mas se guardó de preparar la guerra, pues temía correr la misma suerte que Nayan. Ya os dije que esta fue la única vez que el Gran Khan fue a la guerra, pues para las demás empresas guerreras enviaba a sus hijos y a sus varones. Pero en aquella ocasión quiso ir en persona, porque la audacia de aquel príncipe le pareció grave en demasía. Dejemos ya esta aventura y volvamos a los hechos notables del Gran Khan. Os contamos ya sus orígenes y su edad. Diremos ahora lo que hace con los varones que se distinguen en las batallas y con los que son felones y malvados. Al que se porta bien y manda 100 hombres, le da el mando de los 1000 y le regala además vajilla de plata y una tabla de mando, que equivale a una ejecutoria de nobleza. Porque el comandante de 100 hombres tiene una tableta de plata, el que tiene mando de 1000 una de plata dorada, y el que manda 10.000, una tableta de oro con cabeza de león. Y os diré el peso de estas tablas. Los del mando de 100 y de 1000 tienen tablas que pesan 120 sazos, y los de cabeza de león pesan 220 sazos, y en todas estas tablas hay inscripciones con una sentencia que dice: por la fuerza y por la gracia que Dios ha dado a nuestro emperador, el nombre de Khan sea bendecido y loado, y los que le desobedezcan morirán o verán su perdición. Y los que posean estas tablas tienen privilegios y un reglamento de todo lo que deben hacer por su cargo y dignidad. Ahora os instruiremos de otras cosas. El que tiene el mando de 100.000 hombres o que manda a un gran ejército tiene una tabla que pesa 300 sazos y lleva inscrita la sentencia de que os he hablado más arriba. Al pie de la tabla hay un león labrado, y en el tablero están representados el sol y la luna. Y los que tienen este privilegio son grandes jefes, con mando muy extenso, y los que poseen esa tabla deben tocar su cabeza con un sombrero de paja. Cuando se sientan deben hacerlo siempre en silla de plata, y el gran señor da a estos una mesa de gerifaltes, y los que a esta se sientan tienen plenos poderes, son grandes varones y pueden representarle como a su propia persona. Cuando envía a un embajador, puede proveerse de los caballos del rey, y os digo rey, porque puede tomarlos, desde el rey para abajo, a cualquier otro hombre. Dejemos este negocio y veremos la continencia del Gran Khan y su majestad y prestancia.